Pues quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, en el capítulo número 1. Y hoy quiero concluir, ¿verdad? Hemos estado hablando de la vida de David, pero creo que la vida de David es una de las biografías, después de todo lo que hemos estudiado, aún porque, como yo decía en otra ocasión, es la biografía más larga que la Biblia nos muestra, ¿verdad? La vida de David, que abarca más capítulos, aún más que la de Abraham, ¿no? Y personajes hablando del Antiguo Testamento. La vida de David es una biografía muy larga y es una biografía apasionante, y hoy quiero que podamos concluir. Ahora quiero que leamos una escritura. Ten tu marca ahí en Reyes, pero voy a leer una escritura que está en Crónicas, en la Primera de Crónicas, capítulo 29, en el versículo 26, porque Crónicas es paralelo en muchas cosas al libro de Samuel, y parte del libro de Reyes también se relatan historias similares, entre ellas la de David y los reinados después de David. Pero Crónicas me gusta cómo describe el fin de la vida de David. Primero de Crónicas 29, 26 dice: y así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén, y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Cuando yo leo esta descripción de David, ¿verdad? Cómo murió, y creo que es el que más se describe como la muerte de un personaje, ¿verdad? Dice que murió lleno, en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria. Podemos entender que la vida de David fue una vida con un gran propósito. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos de entender que no es tanto como estamos caminando en esta vida, sino terminar la carrera. Recuerdan las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Donde decía: he terminado la carrera, he guardado la fe. Él había concluido y él sabía que estaba a punto de morir, y él puede decir: he concluido, ¿verdad? Así como Dios me dio una encomienda, la he terminado. Y que cada uno de nosotros podamos entender que la muerte es algo que a todos nos va a llegar, y como lo vamos a ver también aquí en el libro de Reyes, que David así lo expresa. Lo importante es entender, ¿verdad?, que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Entonces, primero de Reyes, para ya terminar, capítulo 1, vamos a ver cómo pues David ya está al final de sus días, y al final de sus días vivió varios eventos complicados David, ¿no? Aún estuvimos estudiando la rebelión de uno de sus hijos, de Absalón, cómo se rebeló contra David, cómo querer tomar el trono. Y bueno, Dios tuvo misericordia, aunque David salió huyendo, finalmente Dios actuó. Pero ahora vamos a ver, ¿verdad? A poco tiempo, a pocos días, no sé cuántos y meses de que David muriera, otro hijo de David, que se llama Adonías, que poco conocemos de él, pero Adonías, un hijo de David, también intentó hacer un golpe de estado, también intentó tomar el trono, ¿verdad? Usurpar el trono y tomarlo a la mala, aunque las cosas no resultaron como él pensaba. Pero eso causó también en David pues dolor, causó en David también quebranto. Y entonces en el capítulo 1, primero de Reyes, versículo número 5, dice que entonces Adonías, hijo de Agüit, se rebeló, ¿verdad? Y ahí nos describe lo que él hizo: una rebelión contra su padre. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? ¿No? Ya vimos un poco de cómo David no actuó correctamente como padre. O sea, David a este hijo tampoco nunca le puso límites. Y además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David
no seguían a Adonías. Entonces aquí nos describe un poco ahora la vida o este personaje, hijo de David, Adonías, ¿verdad? Que también, ¿verdad?, era un hombre hermoso por fuera, pero por dentro no tanto. O sea, el corazón de Adonías era un corazón rebelde, un corazón que se rebela en contra de su padre, aprovechando seguramente que David ya es un anciano, ¿verdad? Es un hombre que ya no tiene mucha fuerza, aunque vamos a ver que sí actúa, ¿verdad? Pero él toma a Joab y al sacerdote Abiatar para hacer un golpe de estado contra su padre. Él se le hace fácil, bueno, pues mi padre ya está anciano, entonces yo voy a tomar el trono, y se levanta una rebelión, de tal manera que características de este hombre, ¿verdad? De Adonías, igual que Absalón, como te decía, nunca tuvo límites por parte de su padre David. Y aquí tenemos que caer nuevamente en el punto de que David, ¿verdad?, no tomó tiempo para formar el corazón de sus hijos. Y como padres somos responsables nosotros, ¿verdad?, de educar, de formar a nuestros hijos, ¿verdad? Adonías fue un joven que no tuvo límites, como dice aquí, y la falta de límites y seguramente la ausencia del padre crearon rebeldía en el corazón de Adonías. Lo mismo que Absalón. Y somos responsables nosotros como padres de trabajar en el corazón de nuestros hijos. De hecho, la Biblia nos lo advierte, y en Proverbios 19:18, en la Nueva Traducción Viviente, dice: disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, ¿no? Porque llega un momento donde ya es difícil. Dice: de lo contrario, arruinarás sus vidas. La Biblia nos enseña que el padre que ama a su hijo lo corrige. El padre que ama a su hijo trabaja, ¿verdad?, forja su carácter. Y somos padres y debemos de ser responsables en la formación y en la educación de nuestros hijos. De tal manera que nunca falla, ¿verdad? Cuando un hijo no es corregido, cuando un hijo no tiene límites, cuando un hijo se le desatiende, cuando un hijo no tiene un padre presente o una madre presente, entonces ese hijo va a crecer con muchas deficiencias en su corazón, como lo vemos en el caso ahora de Adonías. Y se le hace fácil el levantar una rebelión en contra de su padre. Tú dirás, ¿cómo es posible que lo hace, verdad? Porque aún nosotros vemos cómo Adonías, juntamente con todos los hermanos y el pueblo de Israel, sabían que el sucesor iba a ser Salomón. Pero a Adonías se le hace fácil. ¿Qué hace? Hace una gran comida, ¿no? Invita a todos sus hermanos, a sus hermanos o medios hermanos, hijos de David, a los siervos de David, a algunos principales de Judá. ¿Para qué? Para juntar adeptos. Pero dice en el versículo número 10, ahí en Primero de Reyes, que no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes. Ahí se refiere a los más cercanos a David, ni a los grandes, ¿verdad?, gente importante, ni a Salomón, su hermano. Entonces Adonías sabía, ¿verdad?, lo que estaba haciendo. Ahora, aquí es algo importante entender, ¿verdad? Porque lo que Adonías está haciendo es una rebelión, pero normalmente así se gestan las divisiones, ¿verdad? O en este caso lo que va a hacer Adonías, querer tomar algo que no le pertenece. O sea, él va a querer ser el rey, pero a él no le tocaba ser el rey. Él sabía que al que le tocaba era su hermano Salomón. Ya lo había dicho Dios, ya lo había hablado David seguramente, pero Adonías en su orgullo, en su rebelión y en su actitud, que seguramente era como la de Salomón, una actitud de creer que él lo merecía todo, y cree que lo merece porque nunca tiene límites, porque nunca le ponen un alto. Como dice aquí, su padre nunca lo había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? ¿No? O sea, él hacía lo que quería y no tenía límites. Nadie le decía lo que tenía que hacer. Entonces vemos el corazón de un hombre,
Y el corazón de Adonías nos muestra cómo inicia una división o una rebelión, ¿no? Empieza por hombres que creen que tienen el derecho, que nadie los ha puesto, y se ponen solos. Buscan gente que los apoye y los respalde en su rebelión. Que eso es lo que está haciendo Adonías, ¿no? Él está buscando adeptos, llama a sus hermanos, llama a los más importantes de Jerusalén, algunos que están en el reino, ¿verdad? Claro, no va a llamar a los más cercanos a David, no va a llamar al profeta Natán, no va a llamar, por supuesto, a Salomón, como lo leímos aquí, ni a Benaía, que era otro importante junto con David, ¿no? Sino que busca gente para respaldar su rebelión. Y los quiere convencer. Y les quiere decir, miren, vamos a hacer esto, ¿no? Porque yo puedo ser el próximo rey. Porque Dios me ha escogido. Porque a lo mejor él en su manera de pensar, ¿no? Yo creo que puedo reinar mejor que Salomón. Y esa es la actitud de alguien rebelde. Ese es el corazón de alguien que divide. Es alguien que normalmente detrás, ¿verdad?, empieza a creer y a creer algo que no le corresponde, ¿no? Y a veces empieza a hablar y a decir, bueno, vamos a hacer esto, y está tratando de buscar adeptos, ¿no? Pero no hay nada más peligroso que una persona que se va a poner en un lugar donde Dios no lo ha puesto. Y más hablando de una autoridad, más hablando de un reinado en este caso, ¿verdad? Adonías se quiere colocar en una posición o en un lugar donde Dios no lo ha puesto. Y debemos de cuidar eso. ¿Por qué? Porque él lo hace sin el respaldo de Dios. Él sabe que es David el que va a decidir, su padre, quién va a tomar el trono. Ya lo había dicho. Pero él, sin el apoyo de su padre, sin la ayuda o el respaldo de Dios, él quiere hacerlo a su manera. Y ese es el corazón de alguien rebelde, ¿no? Siempre debemos nosotros de tener cuidado, aún como iglesia. Yo como pastor me ha tocado tantas veces ver este fenómeno triste, ¿no? Donde a veces personas se levantan sin un respaldo de Dios, ¿no? Dios me dijo, fuera de autoridad, fuera de orden, fuera de tiempo, ¿no? Y entonces es que Dios me dijo. Y siempre hablamos del espíritu de Absalón, ¿no? Ese espíritu que Absalón tiene de decir, no, es que David no tiene tiempo, David simplemente no te puede atender, David está ocupado, pero quién fuera yo fuera el rey para que yo pudiera atender todos tus asuntos. Y Absalón iba ganando el corazón de la gente de esa manera. Pero ¿cuál es el espíritu de Adonías? El espíritu de Adonías es un corazón rebelde que simplemente, sin respaldo de Dios, en contra de las autoridades, quiere cumplir un propósito y quiere hacer algo que no le corresponde. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando se trata de tomar un lugar donde Dios no está respaldando. Y Dios quiere bendecir nuestras vidas. Pero la realidad es que Adonías está brincando todos los principios de autoridad, todos los principios de orden, aún de lo que Dios había dicho. Porque en 1 Crónicas, capítulo 22, en el versículo 9, viene esta palabra de parte de Dios donde dice, he aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Entonces Salomón era el que iba a continuar reinando en Israel. David lo sabía, los hermanos lo sabían, los cercanos a David lo sabían, los profetas lo sabían, que era Salomón. Pero Adonías, que tiene un corazón rebelde, que él quiere hacer las cosas a su manera y que él cree que convenciendo o buscando adeptos para el fin, lo va a lograr. De tal manera que él levanta esta rebelión y aún, ¿verdad? Vemos cómo cuando el profeta Natán y cuando los más cercanos a David escuchan
lo que está sucediendo, fueron a Betsabé y juntos fueron con David para decirle lo que estaba sucediendo. Y mira lo que dice el versículo 11, ahí estamos en 1 de Reyes 1. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David, nuestro Señor? Y así son las rebeliones, ¿verdad? Normalmente el rebelde se levanta y se opone al líder, ¿no? Y entonces busca adeptos, se pone solo, nadie lo respalda y siempre dice: es Dios quien me dijo, es Dios el que me mandó. Por eso nosotros como cristianos debemos de cuidarnos de ese espíritu, ¿verdad? Cuando alguien se levanta de esa manera. Y yo lo he visto varias veces. Y yo digo, no está bien. Son principios que se quiebran. Y esas personas normalmente no prosperan. ¿Por qué? Porque no es Dios quien está respaldando el trabajo o lo que están haciendo. Entonces, David no lo sabía. Entonces Natán, el profeta Natán, y tú sabes quién era el profeta Natán, le dice a Betsabé: ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Y ve y entra al rey David y dile: rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? O sea, ya Adonías estaba puesto, ¿verdad? Él dijo: yo soy el rey, ¿no? Y ya estaba ahí. Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré a ti y reafirmaré tus razones. Y ese es el plan que hacen. Entonces llega Betsabé con David y le dice todo esto, y después de que Betsabé está ahí, llega el profeta Natán y afirma lo mismo. Le dice: David, está sucediendo esto. O sea, tú lo autorizaste, tú sabes lo que está pasando. Y entonces cuando David se entera de lo que está sucediendo, entonces David toma acciones. Porque aunque David ya es un hombre anciano, David es un hombre ya está cansado, pero sabe lo que hace. Y David es el rey, y David toma acciones. Y todavía vemos a un David que se levanta al propósito que Dios tiene. Y en el versículo 32, David da instrucciones. Y entonces es donde David dice: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y entraron en la presencia del rey, y el rey les dijo, y aquí les dan las instrucciones, lo que tienen que hacer. Y les dice: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevadlo a Gihón, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, como rey sobre Israel. Tiene que ser algo apresurado, pero tiene que ser algo firme, porque Adonías ha querido usurpar el trono. Entonces dice: y allí lo ungirán y tocarán trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Y después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Fíjate qué interesante el respaldo de David sobre Salomón, ¿no? En donde le está dando todo lo que él es. Representa la autoridad, representa el poder que tiene, representa todo lo que David está entregando a su hijo, en este caso Salomón, ¿verdad? Y sigue diciendo: entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey, de la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Entonces llevan a cabo el plan, las instrucciones que David da. Por lo que vemos aquí en el libro de Reyes, David ya no lo puede hacer él, pero manda, ¿verdad?, a los profetas, manda a los cercanos de él, a los que tienen la mayor autoridad después de David, para que establezcan a Salomón como rey. Y entonces, cuando Adonías se entera lo que David hace, el respaldo que David da sobre su hijo Salomón, simplemente dice que toda la gente que estaba cerca de
cerca de Adonías celebrando, ¿no? Y no lo tengo aquí en mis notas, pero solamente para ver la escritura, dice de la siguiente manera: el versículo 49 dice: ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. O sea, los que apoyaban a Adonías se dieron cuenta que estaban en el equipo equivocado, ¿no? Que no era lo que Adonías decía. Pero esa es la actitud de alguien que tiene este espíritu, ¿verdad?, de rebeldía. Busca adeptos y quiere convencer. Cuando ellos se dan cuenta que del otro lado ya está Salomón instituido o constituido, ungido como rey, entonces todos salieron porque sabían que estaban en el lugar equivocado. Y aún Adonías ya no puede hacer nada. Vemos nosotros cómo el respaldo que Dios tiene sobre Salomón. Y entonces Adonías va al altar y dice que se asió, se tomó de los cuernos del altar del sacrificio, y esa era una manera de pedir misericordia. O sea, Adonías sabe que ha hecho mal y que lo que le iba a costar era la vida, pero entonces él se toma de los cuernos del altar pidiendo misericordia, y Salomón, que ya es el rey, tiene misericordia de él. Dice en el versículo número 52, al final del capítulo 1, y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. O sea, Salomón tuvo misericordia de él momentáneamente. Si quieres conocer la historia de Adonías, puedes seguir leyendo tu Biblia, porque más adelante se quiere volver a pasar de listo Adonías, y Salomón ya no lo permite. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos cómo Dios finalmente está respaldando el reinado de Salomón. Ahora, en el capítulo 2, en el versículo 1, con esto quiero concluir, dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, y quiero que escuches bien esto, porque yo creo que estas palabras que se recogen en estos versículos son las palabras de un padre, o las últimas palabras de un padre a un hijo, pero también es el corazón de David. Por eso empecé diciendo cómo Crónicas nos describe que David murió, y murió finalmente honrando a Dios en todas las cosas. ¿Y qué es lo que le dice David a su hijo Salomón? Yo te pregunto, si tú estuvieras en un momento así, a punto de morir, ¿qué le dirías a los que tienes cerca de ti? Cuida la casa, ¿no? Cuida a tu madre. Ve lo que David dice. Y se lo dice a Salomón: yo sigo el camino de todos en la tierra. Él entiende lo que es la muerte, ¿verdad? Que es un camino que todos transitaremos para pasar a la vida eterna. O sea, aunque era el rey, aunque era quien tan poderoso, David tiene que morir, porque está establecido que todos muramos. Y la muerte para el cristiano no es un momento de tristeza. Hablo del que muere. Para los que nos quedamos, sí, pero para el cristiano que muere es el camino de transición para la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y esta es una realidad. La muerte para el cristiano es eso, el camino necesario, el único camino de transición para la vida eterna. Y David es lo que le está diciendo: yo sigo el camino
de todos en la tierra. Y lo primero que le dice es: esfuérzate y sé hombre. Cuando leo estas palabras, esfuérzate, ¿qué te recuerdan? Me recuerdan a Josué. Las mismas palabras que Dios le dice a este hombre: esfuérzate, esfuérzate. Porque la vida se vive y solamente cuando tú entiendes lo que es esfuérzate, es sigue adelante en medio de toda adversidad. Esfuérzate es no tengas temor, yo estoy contigo, yo soy tu ayuda, pero tú tienes que esforzarte, tú tienes que avanzar. No, o sea, la vida no se trata de aquello, ay, es que ¿por qué? Vamos a avanzar, esfuérzate, y le dice, y sé hombre, ¿no? Algunos han dilucidado que Salomón no era hombre o por qué lo afirma. Y quiero decirte, yo encontré y me gustó lo que yo pude pensar. Yo digo, la característica de un hombre, ¿verdad? En este caso Salomón, y de un hombre, es alguien que asume retos. Un hombre es alguien que da la cara. Un hombre es aquel que asume responsabilidad. Un hombre es aquel que entiende la identidad que Dios nos ha dado como varones, como hombres, y mira hacia adelante. Y eso es lo que le está diciendo David a su hijo: esfuérzate y sé hombre. Porque la hombría es algo que necesitamos hoy más que nunca. A mí qué tristeza me da cuando veo hombres que no parecen hombres y que están desvirtuando lo que es la hombría. La hombría es algo que te hace ver a una persona que se levanta, que asume retos, que asume responsabilidades, que se compromete con su familia, con sus hijos, con su casa. Un hombre es aquel que trabaja. Un hombre es aquel que se esfuerza, que tiene la espalda para ser hombre. Pues eso es lo que está diciendo a David a su hijo. O sea, no te achiques, esfuérzate, sé hombre. ¿Cuánto dicen amén? Sé hombre. Pero enseguida le dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios. O sea, esfuérzate, sé hombre, pero no le dice cuida la casa. No le dice ahí te dejo las cuentas del banco, que le dejó de por sí muchísimo. Le dice lo primero es guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Yo creo que David en algún lugar había leído la historia de Josué, ¿no? Cuando le dice Josué, igual es Josué 1:8, ¿no? Y esfuérzate y nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, ¿no? Medita en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una ecuación que solamente los que caminamos en el Señor sabemos que funciona. Cuando tú guardas los preceptos de Jehová, cuando tú andas en los caminos del Señor, cuando tú obedeces sus mandamientos, entonces eres bendecido y eres prosperado. Dios te bendice. Y el padre David le está diciendo a su hijo: hijo, tienes que entender que si quieres éxito, que te vaya bien, ser prosperado, que Dios confirme tu reino, que sea su nombre, cumple los mandamientos del Señor. Obedece los mandamientos, guárdalos en tu corazón, anda en sus caminos. Y entonces le dice: para que confirme Jehová la palabra que me habló, ¿verdad? Ahí habla de manera personal, porque a mí me habló el Señor y me dijo: si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y la única manera en que David le está diciendo a su hijo: la única manera en que te vaya bien, la única manera en que Dios esté contigo, es que tú guardes los mandamientos del Señor. Así que, iglesia, podemos ver cómo David está enfermo, está viejo, está a punto de morir, pero él muy bien le funcionaba aquí arriba todo, ¿verdad? La ardilla, todo pensaba bien.
Todavía se levantó protegiendo a su hijo de la rebelión de Adonías, pero lo último que le dice a su hijo Salomón es: pon a Dios en primer lugar. Que Dios sea lo más importante en tu vida. Esfuérzate, sé hombre, Dios está contigo, guarda la palabra, y entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás Dios lo va a hacer en tu vida. Así que David muere, según Crónicas, en buena vejez, lleno de días, de riqueza, de gloria, y así se describe la muerte de David. Un personaje impresionante, un personaje que hemos estudiado por muchos miércoles y que yo espero que podamos nosotros tomar ejemplo, ¿verdad?, bueno y malo, de la vida de David. Pero las últimas palabras, y yo creo que nos podemos quedar con esto esta noche y vamos a orar para terminar. Las últimas palabras que David expresa a su hijo son: camina en los caminos del Señor. Y yo creo que esa es la mejor herencia que tú puedes dejar a tus hijos. Ese es el mejor consejo que tú puedes dar al final de tu vida a tus hijos. Y eso es lo mejor que tus hijos pueden hacer y en las siguientes generaciones. Pero mientras Dios nos permita vivir, que cada uno de nosotros podamos tomar también estos mandamientos o estos consejos para vivir una vida abundante. Y yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y vamos a orar esta noche y vamos a decirle: Señor, ayúdame, quiero que tú siempre seas lo primero en mi vida. Quiero que tú seas lo primero. La vida de David me enseña cómo él fue un ser humano como yo, con pasiones, con sentimientos, con emociones, pero también fue un hombre muy valiente. Fue un hombre que confió en ti, fue un hombre que te amó, fue un hombre que tuvo una relación tan personal contigo, te conocía, Padre. Y fue un hombre que fue sensible a arrepentirse cuando se equivocó. Tanto podríamos hablar, Dios. Tanto hemos estudiado, hemos leído, hemos aprendido, bueno y malo. Y que cada una de ellas para nosotros sean principios que nos ayuden a vivir una vida correcta. Pero que hoy podamos llevarnos esto en el corazón. Señor, que podamos agradarte, que podamos esforzarnos, que podamos guardar tu palabra, tus mandamientos, que podamos dejar, Señor, que tú guíes nuestros pasos, que tú dirijas nuestra vida, que tú seas, Señor, quien nos ayude en todo y que podamos ver tu bendición. Bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de los que aquí estamos, y aún si hay hoy alguien que tal vez hoy viene por primera vez, y si tú vienes hoy por primera vez, yo te digo: Jesucristo puede entrar a tu vida y Él puede bendecir tu vida y Él puede tomar el control en tu vida, y solo lo que tienes que hacer es decirle a Él: Señor Jesús, necesito de ti. Señor Jesús, quiero que tú tomes el control, y Señor, ayúdanos a caminar en tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia.